Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos, aquí en Cinevisión Canal 19. Y como siempre, esta tarde a las 6 y mañana a la 1 de la tarde en Vega TV, en el canal 36 de Win Telecom, en el 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Vivimos el 24 del mes número 8 del año, que avanza de manera acelerada como avanzan los precios de los combustibles en la República Dominicana. Hoy vamos a tratar en el programa un tema, en nuestra opinión, importante. Mañana va a tener lugar en el auditorio del Mauricio Báez un foro que se denomina Convergencia para un Mejor País. Varias organizaciones, el Foro Renovador del Partido Revolucionario Dominicano, el Frente Amplio, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia, Movimiento Rebelde y un conjunto de organizaciones políticas y sociales se darán cita allí para analizar la pertinencia de dar pasos para lograr ese mejor país al que aspiramos. Hoy vamos a conversar con relación a esta tarea con el presidente del Frente Amplio, Fidel Santana, y con el coordinador del Foro Renovador del Partido Revolucionario Dominicano, Catalino Herrera. Con ellos vamos a conversar por qué es lo que hace necesario la convergencia de fuerzas, de organizaciones políticas y sociales para un mejor país. ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué y para qué? De este tema vamos a hablar con ellos después de la pausa y, por supuesto, en el segmento final tenemos temas muy puntuales que tienen que ver con el magisterio y el sector educativo. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con Fidel y con Catalino Herrera. Y en un momento, obviamente, tendrán espacio ustedes para participar y acompañarnos en esta reflexión de este día. Una pausa y regresamos de inmediato. Gracias por seguir con Café para Dos. Le damos la bienvenida a Fidel Santana y a Catalino Herrera del Frente Amplio y el Foro Renovador del Partido Revolucionario Dominicano, con quien vamos a compartir esta mañana. Gracias, bienvenidos. Maestra. Un honor para mí, ¿verdad?, compartir esta mesa con usted, mi compañera además, vicepresidenta del Frente Amplio. Claro que sí. Y mi gran amigo, compañero de muchas jornadas de lucha, Fausto Herrera Catalino, ¿verdad? Un hombre de una trayectoria en la universidad y en las luchas democráticas del país. Bienvenido de nuevo, Catalino. Bienvenida, buenos días. Bueno, mañana se está organizando por una iniciativa del Frente Amplio, el Foro Renovador del Partido Revolucionario Dominicano, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia, Movimientos Rebeldes y otros espacios políticos y sociales, un foro que se denomina Convergencia para un Mejor País. Yo creo que esta iniciativa nos invita a que pudiéramos, para entrar en el por qué razones justifican esta política de unidad amplia opositora, hacer un balance, una síntesis, digamos, Fidel, de este primer año de gobierno del presidente Medina, que se dice que tiene una amplia aceptación. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Realmente hay cambios? ¿Realmente se trata de una estrategia mediática bien articulada? ¿Cuál es el balance que tiene el Frente?
Sí, el Frente Amplio ha hecho un balance del primer año sin dejar de reconocer que ha habido un nuevo estilo de gobierno y que por tanto la población evalúa positivamente el acercamiento del gobernante a las comunidades y a la gente. El hecho de haber transformado aquel estilo encumbrado, lejos de la gente, de un hombre, digamos, insensible como lo era o como lo es, pero en su momento, siendo presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, este nuevo presidente, ya no tan nuevo, tiene un año, pues se ha manejado con cercanía con la población y eso le ha dado, digamos, una alta valoración, simpatías en la gente por este cambio de estilo. Pero yo insisto en que se trata de un cambio en la forma, ¿verdad? No en el fondo. No en el fondo, porque el licenciado Danilo Medina se ha montado sobre los mismos rieles, es decir, las mismas políticas, el mismo modelo económico, ¿verdad? Y el proceso de deterioro de las condiciones de vida del pueblo dominicano, lo que han hecho es profundizarse. Y pongo las razones por las que afirmo esto. Primero, el gobierno ha continuado en una política de solo salir a captar recursos, no importa que eso sea el precio del empobrecimiento de la gente. Ahí está el precio de los combustibles. Ayer le dieron otro golpe al precio de los combustibles. Tiene un año subiendo semana tras semana. Creo que en 2 semanas o 3 solamente no ha habido alzas por las amenazas de los choferes y por algunas otras circunstancias muy especiales. Pero después tiene todo un año subiendo el precio de los combustibles. Tiene ya casi 35 pesos de aumentos en la gasolina, ¿verdad? Y demás combustible. Pero por otro lado, es un gobierno que tiene casi 4.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento. Esta misma semana acaban de aprobar 300 y pico de millones de dólares para nuevos proyectos o para darle continuidad a proyectos de carretera en la región este. Este gobierno ha reducido las reservas netas del Banco Central en más de 600 millones de dólares. Es decir que esa es una de las razones por la que también la moneda dominicana se ha depreciado en más de 4 puntos. El peso dominicano frente al dólar en este año ha perdido, ¿verdad? Ha pasado de 38 puntos y algo a más de 42 pesos por un dólar. Eso evidentemente, una combinación de alza en los combustibles y depreciación de la moneda nacional tiene que reflejarse necesariamente en la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario. Es decir, eso tiene necesariamente que expresarse en inflación, porque los combustibles impactan el precio del transporte, de todo lo que se consume, los servicios, la electricidad, y evidentemente eso tiene que afectar a la población. Pero además, este es un gobierno que ha hecho unas reformas fiscales que han aumentado sensiblemente la capacidad de extracción de riqueza del pueblo, pero no le ha devuelto prácticamente ninguna solución a los problemas que había prometido. Dijo que crearía 100,000 empleos al año y lleva un año y no ha creado 30,000, ¿verdad? Cuando cada año entran 106,000 a 110,000 nuevos brazos buscando plazas para producir. Este gobierno no ha creado ni siquiera 30,000 nuevas plazas de empleo. Ni hablar de la corrupción, que el balance que debemos hacer de este año es nefasto, porque dijo en el discurso de toma de posesión que actuaría contra los corruptos a partir incluso del rumor público. Y ya el rumor es un clamor nacional y no ha habido un solo corrupto que haya sido, digamos, ni siquiera tocado. Se ha archivado bastante. Exacto. Entonces, y se han sacado. Exacto. Los que estaban, algunos de los que estaban presos por. Correctamente. Por fraude. Entonces es un gobierno de la impunidad. Y digo, es un gobierno entonces cómplice, es un gobierno corrupto por omisión, ¿verdad? Porque se es cómplice por comisión y se es cómplice por omisión, ¿verdad? Claro. Y entonces es un gobierno rodeado de funcionarios corruptos. Basta recordar el tema Fausto, que es una vergüenza,
el servicio exterior es una vergüenza internacional, República Dominicana. Es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores es una mafia vulgar, en donde hay cientos, yo diría que miles de funcionarios nombrados cobrando en dólares, 5,000, 6,000, 7,000 dólares, de lo cual le tienen que devolver el 50 o el 60% en dólares al yerno del ministro, ¿verdad? Una mafia orquestada, y el presidente ni se entera, él parece que no se entera, y el mundo entero en los corrillos anda hablando de esta vergüenza del Ministerio de Servicio Exterior que tiene la República Dominicana, ¿no? Asimismo, el tema de la seguridad ciudadana, un fracaso, un año en el que la seguridad ciudadana sigue teniendo como resultado cada día más muertos, más heridos, más atracos, ¿verdad? El deterioro incluso de los organismos de seguridad del Estado, vinculado cada vez más a situaciones delictivas, también porque es un área del Estado abandonada, los policías cayéndose a pedazos con salarios de miseria, sin respaldo, a veces con turno de 24 horas, sin que le den ni siquiera la comida para sustentar su patrullaje en las calles, ¿no? Entonces, este gobierno, para no extenderme mucho, y para que el Fausto también participe, diría que es un gobierno que es la continuidad, es decir, es el 13º año de un gobierno, de un partido, porque mucha gente está diciendo, no, pero no evalúenlo por un año, no, ¿quién ha dicho? Es un gobierno de 13 años ya, ¿verdad? Aunque tuvo un interludio de 4 años, pero un gobierno de 13 años. Claro. Y además, un gobierno del cual este presidente no puede ser ajeno a todos los daños y los males que ese gobierno del PLD ha dejado al país, porque fue el actor fundamental después del presidente, del primer gobierno y luego también una parte del segundo gobierno. Es decir, no es ajeno, no es inocente a esta maquinaria que se estableció en el Estado para saquear al pueblo dominicano y olvidar la solución de los problemas del país. Y le cedo la palabra a ver, tu valoración, Fausto, de este primer año. Previamente yo deseo hacerte entrega de este libro de mi autoría, La crisis del PRD, Oportunidad de Cambio, y que quiero compartir con los televidentes. Está dedicado a una mujer combativa. Ay, gracias. Luchadora. Ahí yo explico las razones. Póngalo de frente ahí Ahí yo explico las razones del presente conflicto del PRD y hacia dónde se dirige. Pero ese no es el tema de hoy. De este tema vamos a hablar, pero tú tienes que venir a hablar de... Exactamente, ese no es el tema de hoy. Voy a darle continuidad a la introducción que acaba de hacer el gran amigo y compañero de lucha, Fidel Santana. El Foro Renovador está comprometido con la lucha social y está comprometido con las enseñanzas históricas del PRDismo irredento que forjó José Francisco Peña Gómez, el cual hizo o propició, junto a otros líderes revolucionarios y progresistas, las alianzas más extraordinarias que se hayan producido en el país desde los años de 1964, con el acuerdo de Río Piedra, con el Partido Revolucionario Social Cristiano, que propició la Revolución de Abril. Luego se hicieron otros acuerdos, como el Acuerdo de Benidorm de 1968, que propició la dictadura con respaldo popular del profesor Juan Bosch. Luego hizo el Acuerdo de la Dignidad Nacional en Santiago y el Acuerdo de Santiago y el Acuerdo finalmente de Santo Domingo, donde el MPD, donde las fuerzas de la izquierda tuvieron participación. José Francisco Peña Gómez fue el que le abrió las compuertas al poder municipal y legislativo a las fuerzas
progresista, y allí fueron diputados del MIUCA, del PST, de otras organizaciones. Entonces, con esas experiencias y ese legado, el Foro Renovador, que reivindica estos planteamientos, ha considerado útil, necesario y conveniente asumir el rol de participación en la convocatoria que hay orientada para este domingo, es decir, mañana, domingo 25 de agosto, en el Anfiteatro Narciso González de Villajuana. Eso está exactamente en la Américo Lugo 199, detrás de Televida. Y allí, a partir de las 10 de la mañana, se darán cita un conjunto de organizaciones con una voluntad fundamental: unificar un espacio de convergencia para un mejor país, que implica establecer los cimientos de una oposición verdadera. Con esa visión, con esa misión, estamos convocados. Y allí estaremos, junto al Frente Amplio, el Foro Renovador del PRD, Movimiento Reverde, Ciudadanos por la Democracia, la Juventud del Caribe y otras expresiones, representaciones de la APD, representaciones del PRI, representaciones también de Guillermo Alianza País, entre otras organizaciones, y una gama de entidades vinculadas con la sociedad civil. Este movimiento, que se inicia mañana, tiene mira de alcanzar todo el espectro nacional e internacional. Donde quiera que haya un dominicano residente, ahí estaremos. Y ese propósito viene a cuenta por los males que acaba de señalar el compañero Fidel Santana, porque el gobierno solamente ha sido mediático, pero no ha sido efectivo. Ha fallado con uno de los objetivos fundamentales, que era la aplicación del 4% del PBI para la educación, y no ha sido capaz de hacer una inversión adecuada, por lo que ahora el presidente está reclamando que aulas y otras medidas que se aprobaron se puedan entregar el 31 de diciembre. Eso dice exactamente que el gobierno es una continuidad del otro que le antecedía, y que en consecuencia se trata simplemente de entretener la opinión pública para seguir haciendo lo mismo. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos de la pausa, precisamente vamos a ver qué pasa en la sociedad dominicana que genera la necesidad de trabajar esa especie de frente nacional, de esa unidad amplia opositora. ¿Cuáles son las razones que indican que trabajar esa política, que ir tras ese objetivo es una necesidad en esta coyuntura? Después de la pausa. Gracias por seguir con Café para Dos. Fidel, quisiéramos ahora tener como que pudiera explicar a los amigos y amigas que siguen Café para Dos qué es lo que justifica, qué es lo que hace necesario la búsqueda de esa convergencia de fuerzas políticas y sociales para conquistar ese mejor país. ¿Por qué eso es una necesidad hoy? Lo primero es que durante 12 años de gobierno, 8 de ellos continuos, la maquinaria política que se
articuló alrededor de Leonel Fernández, la cúpula PLDista, primero se transformó de un cuerpo político, se transformó en una corporación económica y política, ¿no? Es decir, se transformaron en grandes empresarios, es decir, estos elementos que habían llegado al Estado, la mayoría de ellos devengando ingresos modestos como profesionales o simples empleados, ¿verdad? Pues han terminado siendo potentados, ¿verdad? Y están hoy involucrados en todas las áreas de negocios del país. Muchos de ellos incluso aprovechando el Estado para atribuirse privilegios y condiciones ventajosas, contrarias a la Constitución y a la ley. Entonces, esa capacidad económica que han acumulado estos personajes se ha convertido en una inmensa capacidad de decidir los destinos del Estado dominicano y de la sociedad dominicana, porque eso se ha transformado en, primero, capacidad de influencia en la opinión pública a través de la adquisición de decenas de medios de comunicación, primero. Es decir, tienen de todo, televisión, periódicos, radio, y luego una maquinaria de cientos de voceros en toda suerte de programas destinados precisamente a vender una percepción equivocada a la gente. Lo segundo es que ese dinero también, y el uso abusivo de los recursos públicos, les ha permitido torcer incluso el rumbo de la democracia, imponer una constitución ajena incluso a las aspiraciones del pueblo dominicano. Segundo, colocar todas las instancias del Estado bajo su égida, es decir, todos los poderes públicos y todas las entidades en la que pudiera expresarse la diversidad social, política y económica del país, hoy están inclinadas hacia un solo lado: PLD, Leonel Fernández, Danilo Medina, ¿verdad? Entonces, esa realidad nos lleva a un estado incluso de desesperanza colectiva, porque aquí no hay a quién acudir. Es decir, si el Poder Ejecutivo hace un abuso contra usted, usted no tiene garantía de que los tribunales de la República le van a garantizar que sus derechos serán respetados, porque los poderes, en este caso judicial, están totalmente bajo el control y las llamadas altas cortes. Las altas cortes. Es decir, el PLD tiene el control, la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, él tiene la Corte Constitucional, tiene la Suprema Corte, ¿verdad? Es decir, tiene el control absoluto del Congreso de la República, las dos cámaras, pero entonces usa todo ese poder precisamente para seguir aprovechando los recursos públicos. Cámara de Cuentas se ha convertido en una cámara de cuentos, ¿verdad?, para encubrir la impunidad. El encargado de ética del Poder Ejecutivo no es más que un elemento que lo que está es falseando informaciones sobre sus propias riquezas, ¿verdad? Y el Procurador de la República y la fiscal archivando expedientes delictivos. O sea, el país está realmente en una peligrosa embestida de una corporación mafiosa que se ha apoderado de todo, y es lo que motiva la urgencia de una coalición para salir al paso a estas pretensiones malignas. Muy bien, creo que hay una síntesis planteada de la justificación de esta política que está en marcha. Vamos a pedirle al señor director que coloque el teléfono en pantalla para que permitamos por lo menos unas 5 llamadas que puedan compartir con nosotros esta reflexión, compartir y emitir sus opiniones. Mientras le preguntamos a Fausto, bueno,
Sí, pero la toma, por favor. Antes de que pasarle a Fausto, vamos a escuchar una llamada. Buenas, ¿de dónde y quién, por favor? Buenas. Sí. Sí, ¿de dónde y quién? Buen día, María Teresa. Buen día, Fidel Santana. Del Factor Nagua. Factor Nagua, adelante, su reflexión. Domingo Calario Silvestre. Fíjate, la propuesta que se va a hacer a partir de mañana de formar un frente que con mira a la toma de poder para 2016 debe ser dirigido con el proyecto planteado por Juan Pablo Duarte X y esos grandes patriotas nacionalistas que hemos tenido. Muy bien, muchas gracias. Esa constitución planteada por Juan Pablo Duarte X. Muy bien, gracias. Gracias al compañero del Factor que ha llamado, ha planteado como hacia dónde, como el para qué, que es la reflexión que van a hacer ustedes ahorita. Precisamente el para qué es importante, para tener un cambio de partido en el gobierno, para tener un cambio de nombre en el ciudadano o la ciudadana que estará encabezando la dirección política del Estado. ¿Para qué es necesario esta convergencia? ¿Tomar el poder? ¿Con qué propósito? María Teresa, la sociedad dominicana exige un cambio de la manera de hacer política. Reclama decencia, reclama institucionalidad, reclama respeto a las entidades del poder público. Hoy, como hemos visto, la majestad de la justicia está postrada. No existe un Congreso que pueda preguntar qué se hace, por ejemplo, con un dinero que acaba de recibir el gobierno como fruto de los beneficios de la venta de la Cervecería Nacional Dominicana, más de 300.000 millones. Y el gobierno no dice nada, pero el Congreso tampoco le pregunta y tampoco se habla de eso. Entonces, ese dinero, ¿para qué se va a usar? ¿En qué se ha invertido? Y esas son las cosas que una oposición tiene que actuar. Vamos a ver qué dice. Y ese es el tipo de cosas que nosotros estamos compelidos a asumir. Muy bien. A ver, buenas. ¿De dónde y quién, por favor? ¿Está ahí la llamada? Buena. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Quién y de dónde? ¿Aló? Buena. Buena, adelante, está en el aire. Oiga, María Teresa. Sí. Óyeme, yo quiero hacer una pregunta. Yo considero, te están llamando de Pedernales, María Teresa. Óyeme, yo quisiera saber, por lo menos, que aquí se haga, pero un frente amplio, es con la intención de ir al 16 a unas elecciones y echar a esa gente para fuera de ahí, porque si seguimos ahí, vamos a caer en una dictadura que no vamos a poder resolver este problema después. Y considero por lo menos que la gente del expresidente Hipólito Mejía y los demás también se unan, porque eso no es así, y que a Miguel lo dejen por allá, y que la gente que no están con Miguel, que apoyen ese frente. Pase buen día, María Teresa y los demás. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la gente entiende la necesidad de trabajar una política como esta. Así es. Apoya el esfuerzo. ¿Qué reformas hay que hacer que cambien el derrotero del país? Mira, habría que comenzar con una reforma a la Constitución, pero no a través de los pactos de corbatas y todos estos pactos que lo que han hecho es ponerles parches a la Constitución, sino a través de una constituyente popular.
Es decir, que el propio pueblo, a través de un gran debate, de una gran consulta, el propio pueblo se constituya en poder constituyente y redefina las reglas de juego del país. Y luego esa nueva constitución tiene que, en lo esencial, transformar el tema de la soberanía, que aunque la Constitución dice que es popular, en definitiva la soberanía pasa a ser del presidente y de una cúpula. Es decir, la nueva Constitución debe garantizar que los grandes temas nacionales sean el resultado de la decisión soberana de la mayoría del pueblo dominicano, y que el pueblo adquiera incluso la capacidad de derogarle el mandato a los funcionarios electos, incluyendo al presidente. Es decir, que si no cumple con las cosas que el pueblo, a la que el pueblo le otorgó mandato, entonces el pueblo pueda derogarle el mandato, ¿no? Esa, entre otras, ¿verdad? Fausto pudiera agregar. Sí. Vamos a ver esta llamadita última que vamos a recibir. Adelante, ¿de dónde? Sí, buena. Sí, ¿de dónde? Sí, de los Alcarrizos. Los Alcarrizos, adelante. Yo lo que no me explico es... ¿Sí? Se cayó. ¿Se cayó? Bueno, qué pena, se le cayó la llamada a los Alcarrizos. Fausto. Mire, hay un problema político inmediato, que son la reforma a la ley electoral y la ley de partidos políticos. Porque una de las cuestiones que hoy están sobre el tapete y que tienen una seria amenaza es la desintegración del sistema de partido con la creación de esta llamada maquinaria hegemónica que pretende emular al PRI mexicano y que ya abandonó todo vestigio de ideales progresistas y hoy se ha convertido en una maquinaria electoral sin ningún tipo de escrúpulo. Ese desafío que tenemos, lo que entendemos que el país forjado por Juan Pablo Duarte, Mella, Sánchez, Luperón, entre otros patriotas, tiene una tarea inconclusa. Y esa tarea inconclusa de crear no solamente la libertad de hablar o de expresarse, sino la libertad y la democracia económica y social, es una tarea que no podemos soslayar y que es obligatorio asumirla ya, sin más dilación. Y es el compromiso de convergencia por un mejor país. Entonces, todas las fuerzas comprometidas con este propósito. Por eso, la militancia del PRD no habrá que invitarla nuevamente porque ya ella está lista para estar allí. La militancia PRDista de la capital y de los pueblos aledaños y delegaciones del interior estarán allí presentes, como estaban presentes cuando José Francisco la convocaba al puente de la 17. ¿Y el liderazgo también? Ahí estarán. Estaremos junto a los compañeros que han sido solidarios con los PRDistas cada vez que hemos tenido que enfrentar las decisiones políticas, lo que nos respaldaron ahora en el pasado proceso electoral, y ahora estamos conjuntamente construyendo un espacio de democratización participativa y de diálogo ciudadano sobre todo. Ese es el diálogo que estamos convocando para mañana, repito, es para mañana domingo, 25 de agosto, a las 10 de la mañana en el anfiteatro Narciso González de la calle Américo Lugo 199, detrás de Televida. Ahí habrá un espectáculo revolucionario, innovador. Entonces, todos estamos comprometidos a estar allí desde temprano. Bueno, no hay duda que se trata de la apertura de un diálogo con el propósito de dar respuesta a algo que evidentemente mucha gente está reclamando.
y que ha argumentado Fidel Santana con bastante precisión las razones que convierten esta tarea en una necesidad. Así Entonces, es. Mañana, 10 de la mañana. Y precisar que se inaugura un diálogo y un proceso de articulación que nos debe llevar a un acuerdo electoral, pero en el interregno debe llevarnos a producir una dinámica opositora cierta y una dinámica también propositiva, es decir, no solo es para oponernos a las cosas que andan mal, también es para proponer una nueva visión de país y además para contribuir a la movilización ciudadana en aras de las reivindicaciones colectivas. Muy bien. Bueno, señores, ahí está planteada la idea, el porqué, las razones que justifican el proceso que se profundiza mañana, ¿verdad? Pero que está en curso, que está en movimiento y que no concluye mañana, que no se trata de un evento más o de un evento que pasó y ya, sino de un proceso que se inicia. Claro. Y yo creo que eso es esperanzador. Vamos a agradecerle a Fidel Santana, presidente del Frente Amplio, a Fausto Herrera Catalino, que yo le cambio el orden. No, pero la mamá mía se pone contenta cuando tú lo haces. Sí, porque pongo su apellido primero. Así es. Sí. Bueno, y a ustedes por compartir con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa y venimos con un tema que tiene que ver con los maestros y las maestras y el ámbito de la educación. Una pausa breve y regresamos. Bueno, como prometimos en estos últimos minutos, queremos señalar varias cosas que deberían ser resueltas por parte del Ministerio de Educación, si es que estamos empeñados y empeñadas en que este año escolar transcurra con normalidad. Están ocurriendo cosas que son inaceptables en el seno del sistema educativo. Hay decenas de maestros y maestras puestos a disposición de distritos educativos sin mayores explicaciones. Eso no puede convertirse, no se puede festinar, la gente tiene derecho y los derechos se tienen que respetar. San Francisco de Macorís está en el distrito, en el municipio de Pimentel, se han formulado traslado a 4 maestras sin razones para hacer esto y de manera arbitraria. Aquí en Guaricano, en el Politécnico Aragón, han trasladado o puesto a disposición del distrito a un profesor, al profesor Santos Martínez, al que no tienen argumentos para justificar su exclusión del centro. Se argumenta entonces, se presenta como pretexto que el profesor y su esposa trabajan en el mismo edificio, aunque en otro centro. Ninguna normativa establece esto. Eso no es válido para el ejercicio de la docencia. Eso es válido para los que gestionan recursos financieros y lo violan permanentemente. Aquí los contratos, el ministerio tiene que explicar por qué ha estado entregando centros educativos a instituciones y a particulares, dándole facultad para que trapeen con los maestros y las maestras. Y entonces se le plantean la firma de contrato de que por 1 año, por 6 meses, no puede hacer uso de sus derechos a la libertad sindical, de sus derechos laborales. Pero ven acá, esto es una provocación.
la completación si el ministerio violenta nueva vez los criterios. Estamos simplemente esperando que paguen este 25 y que lleguen las nominillas. Si se ha estado designando personas en base a criterios politiqueros y no en base a los criterios que están establecidos, en base a lo que dice la norma, entonces eso es una provocación y es una convocatoria a la movilización del magisterio. Yo creo que es bueno que las autoridades tengan muy en cuenta este asunto. La cuestión de los concursos también hay que discutirlo. Si pudiera Manolo venir aquí a atender al teléfono sería interesante. Me disculpa la persona que estaba llamando porque no estaba la persona que debía tomarlo. Estos temas, el ministro de Educación que recibió al Comité Ejecutivo Nacional al momento de ser designado, que recibió un documento con un conjunto de puntos, que se comprometió a verlos, analizarlos y luego iniciar un proceso de diálogo sobre cada uno de esos puntos. Ha pasado tiempo suficiente después de esa reunión como para que se haya producido el inicio de ese proceso de diálogo. El Comité Ejecutivo decidió enviarle una comunicación y se le envió, pidiendo que se retome, que se inicie el proceso de diálogo, de discusión respecto de estos puntos. No conocemos ninguna respuesta en ese sentido. Y hay demasiado ruido en la base del sistema educativo. Hay demasiado abuso que se están cometiendo. Hay directores y directoras queriendo continuar con la práctica de obligar a maestras que están en licencia por gestación, obligarla a pagar el sustituto. Me llamaba una maestra de Villatapia específicamente y yo les digo a las maestras que no tienen que pagar sustituto, que no tienen que pagarlo. Eso es una responsabilidad que le confiere la ley al patrón. Las vacaciones, la licencia para dar a luz a sus hijos e hijas es un derecho que está consagrado en la normativa de este país. Yo quiero decirle al ministro de Educación que tiene la oportunidad de evitar que aquí se generen problemas mayúsculos en la base del sistema educativo, porque aquí se dice que hay preocupación por el tema del tiempo de la docencia, pero eso tiene que acompañarse de una práctica correcta, de la creación de espacios y mecanismos donde se puedan canalizar las situaciones que están afectando la paz laboral en el país. Entonces, si esta situación que se están dando, situaciones que se están dando en distintos puntos del país, el tema de los maestros de los politécnicos todavía está en la hora que no le acaban de pagar el retroactivo, en los maestros pensionados y jubilados, esto no hay donde tratarlo. El tema de los servicios de salud, que continúa siendo una tragedia para el Magisterio Nacional, y eso parece que no le importa a ninguna autoridad. Entonces, óyeme, eso tiene un límite. O se le busca solución a estos problemas, o se va a generar, evidentemente, porque nadie se deja matar de brazo cruzado, o se va a generar la movilización del magisterio. Entonces nosotros queremos que las autoridades, el ministro de Educación, le ponga atención a estos asuntos. Si no hay dónde abordarlo y no hay dónde canalizar, y continúa este desparpajo que tienen muchos directores de distritos y directoras abusando, esto va a generar problemas. Gracias
porque este hace más señas que un limpia vidrio. El tiempo como tirano al fin se ha terminado y nosotros queremos agradecer la compañía de ustedes en este día, invitarles para que el próximo sábado de nuevo nos acompañen en una nueva versión de Café para Dos, donde vamos a hablar de la perspectiva del pacto, que ahora ya no es el pacto educativo, sino el pacto por las reformas educativas. Vamos a ver de qué se trata. Gracias.